Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Benito Cabrera, ¿de dónde surge la idea del ritual siglo XXI, este último proyecto en el que te has metido de lleno? Cuéntame. Hace muchos años, hicimos con la agrupación folclórica universitaria, la AFU, un proyecto que se llamó Ritual, porque detectamos que los grupos folclóricos al uso pues no se ocupaban de estas cosas, ¿no? De los bailes de cintas, de las expresiones rituales de Canarias, ¿no? Hicimos un espectáculo mostrando todas esas cosas, desde los caballitos fufos hasta, bueno, muchas cosas. Y siempre me ha rondado por la cabeza de hacer yo, como Benito Cabrera, algo similar, pero más basado en el tema musical. Y era una de esas tantas ideas que uno tiene por ahí en la gaveta guardada, hasta que este año pues surgió una línea de ayudas del gobierno de Canarias. Y bueno, pues a lo mejor es el momento, ¿no? Lo presenté, lo apoyaron y por ahí. Hay que ver cómo son las cosas, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Como este ritual que preparaste en su día con la AFU, con la Agrupación Folclórica Universitaria, ahora todavía cobra más sentido porque ya metidos de lleno en el siglo XXI, te ha servido como un argumento de peso, ¿no? Para inspirarte en el pasado y plantearlo con un sonido más del presente, ¿no? Exactamente, y con una visión quizás más personal y más contemporánea que lo que puede hacer a lo mejor un grupo folclórico al uso como es la AFU, ¿no? Esto me permite ser más creativo, también algunos compañeros han aportado composiciones, como Edey Sosa, Sergio, Pablo Díaz, y, y sí, eso permite ser como más creativo y más contemporáneo todavía, y yo creo que era el momento, además, pasado de ese meridiano del siglo, como para revisar. Y curiosamente, siempre hay una visión como catastrofista, ¿no? De estas cosas. Esto se perdía, esto se pierde, esto se ha perdido todo. Y pues no, pues resulta que todavía han pasado tantos años y siguen estando las danzas de cintas, de arcos, de flores ahí, siguen estando los ranchos. Yo de niño estuve en el rancho de San Bartolomé con mi hermano. Había dos ranchos, el de Teguise y el de San Bartolomé. Ahora hay como 7 u 8 ranchos en la isla, ¿no? Y están muy vivos. El de Teguise está más vivo que nunca. El de Tía se ha relanzado. El de Tinajo está mejor que nunca también. Es decir que pues esas cosas apocalípticas nos han dado, ¿no? No necesitaba un rescate ninguno de estos rituales, ¿no? Por lo que Exactamente, o si lo necesitaba, no sé, y alguien se ocupó de eso en cada pueblo y en cada sitio. Siempre ha habido pues gente dispuesta a recuperarlo y a relanzarlo, ¿no? De todas formas, a ti más que rescatar, que no es el caso, te interesaba reinterpretar o por lo menos darle tu punto de vista, ¿no? A esos rituales, a esa música que acompañaba esos rituales, ¿no? Exactamente, no es un trabajo de investigación, ya han investigado otros. Yo si acaso es que he participado en algunas de esas cosas como observador participante, ¿no? Porque he estado con ellos. Pero lo han investigado otros, Maximiano Trapero, Manuel Lorenzo Pereira, Lothar Sienen, etcétera. Lo que tiene que hacer es leer a esa gente, escuchar a esa gente, y a mí lo que me ha interesado, como tú muy bien has dicho, es una relectura de eso, una revisión, tampoco sin grandes pretensiones de hacer cosas muy sofisticadas, ni una composición, son pequeñas píldoras de 3 minutos, 3 minutos y medio, una canción, una melodía, en la que le diera un toque personal a esas expresiones. Ese toque personal, ¿cómo lo definirías tú? Estoy hablándote y preguntándote por los arreglos. ¿En qué te has inspirado? ¿A dónde te quieres ir? Porque tú desde hace ya muchísimos años has tirado, musicalmente hablando, cuando te cuelgas el timple, cuando estás o la guitarra, cuando estás con tu grupo, pero fundamentalmente el timple, ¿no? Tiras a una onda folk, ¿no? Una onda acústica, folk. Me imagino que de esa manera has fundamentado los arreglos con algún guiño, qué sé yo, a unas armonías un poquito más atrevidas tal vez, un poquito más adornadas, rítmicamente muy interesante, que yo creo que ha sido a lo mejor el punto de partida, no sé si me equivoco, ¿no? Pues poco más que añadir, o sea, que lo has definido perfectamente. En algún momento
bueno, a todos los instrumentistas nos apetece, pues, sobre todo en el timple, que estaba tan poco desarrollado como instrumento solista, te apetece meterte en otras sonoridades, interpretar música brasileña, pop, de jazz, de otros autores clásicas, ya sea Tchaikovsky o Vivaldi, ¿no? Y luego llega un momento en el que te apetece ser más personal y más vinculado a tus raíces, ¿no? Porque esa es la esencia del timple. Y luego, claro, es que también el recorrido que he tenido más profuso ha sido en festivales folk, sobre todo en el ámbito español. Y luego, cuando he salido a otro país, la gente, de forma natural, lo que quiere es escuchar, bueno, sí, pero ¿cuál es tu tradición musical? ¿De dónde viene eso, no? Quieren escuchar unas folías en Bratislava, o no saben lo que son unas folías, pero quieren escuchar algo de raíz, y eso es lo que más llega. Entonces, al final, esa retroalimentación que tienes también con tu trabajo y con los circuitos en los que me he movido, pues me han también marcado un poco el camino en el que los folk, que tú has dicho, vamos a tomar como una definición que es muy difusa, pero bueno, esa cosa de contemporaneizar la raíz, eh, es en lo que más cómodo me he sentido, y me gusta eso, coger cosas tradicionales, rítmicamente adornarlas un poquito, enriquecerlas un poquito, armónicamente también, y luego variar melodías. Y da como resultado un lenguaje en el que yo me identifico mucho, y las cosas, pues, me dicen los chicos, ¿no? Los compañeros, es que esto suena a ti, ¿no? Y digo, bueno, Bueno, pues ese es el gran objetivo de todos los músicos, ¿no? Que no solo sí, sean intérpretes, ¿no? Que tengan un sonido claro. propio. ¿Y tú crees que has conseguido tener un sonido propio cuando coges el timple, cuando compones, cuando haces música? Pues no lo sé, a lo mejor eso lo tendrían que decir otros. Yo no sé, yo intento, hay veces que me aburro de mí mismo, ¿no? Digo, esto me suena demasiado a mí mismo. Intento llevarlo a otro sitio, o le digo a los compañeros, mira, esto encárgate tú, o tengo esta melodía, hazle tú un arreglo para que se vaya un poco para otro lado, ¿no? Para que no suene tanto a la misma cosa. Pero bueno, es un poco la búsqueda de todo el mundo, de tener un lenguaje personal. Al final, esto igual te lo he dicho a ti varias veces, se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Una buena voz vale 50 euros la noche en un bar. Un estilo no tiene precio. Yo creo que el objetivo siempre es buscar una seña de identidad muy clara, y que la gente, meterte en un sitio donde no se han metido muchos otros, y que la gente identifique tu música. Y a algunos les gustará, a otros no, pero que sea claramente identificable y que tenga un sonido personal, que haya identidad en todo lo que hace. Tú eres un hombre que dedica mucho tiempo a estudiar, a investigar, a conocer, a indagar. ¿En qué estás metido en este momento? Musicalmente hablando, ¿cuál es el reto con el que en la soledad te enfrentas algún día de la semana? ¿Estás investigando algún estilo del pasado? ¿Estás trabajando alguna técnica en concreto? ¿Te has empeñado en conocer algo más de algún instrumento? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo musicalmente en lo que a investigación y estudio se refiere, Benito? Como dice un amigo mío, sí. Sí. Un poco de todo eso. Mira, ahora llevo una temporada interesada en la muerte, en los Ajá. ritos de muerte, en la muerte en Canarias, que es muy interesante, apasionante. Y bueno, parece que dice uno, estoy interesado en la muerte, y dice, uy, este tío está un poco para allá, ¿no? Eh, Llevaba mucho tiempo interesado en el carnaval. De hecho, hemos montado durante varias ediciones, a ver qué podemos hacer este año. En la Casa Museo del Timple, en Lanzarote, un encuentro de carnaval tradicional. Hemos traído expresiones de Portugal, de varios sitios de la península. Apasionante ese ciclo, ese espacio del ciclo anual, ¿no? Que en Ujú. Canarias tiene una gran importancia y es muy desconocido, ¿no? Y luego me empecé a meter en el tema de la muerte también, en parte, a ver si hacemos una exposición ahí, a lo mejor en Lanzarote, ya veremos. Y llevo con eso, pues un año por lo menos, ¿no? Leyendo mucho, viendo cantos de muertos. Bueno, entonces, repito, es que suena como muy tétrico, pero es muy interesante. Bueno, pero Y del que luego, no nos vamos a escapar ninguno, eso es indiscutible. no, formo parte de la naturaleza humana, nacemos para morir. Y bueno, aparte de eso, me apetece mucho escribir canciones. Es un terreno en el que me siento cómodo. No es que haya hecho muchas ni grandes canciones, pero me gusta escribir letras, hacer canciones, como yo canto fatal.
pues tendría que ponerlo en voces de otros, obviamente, ¿no? Generalmente lo hago con mi compañero y amigo Sergio García, que es el que le pone voz a mis cosas normalmente, con el grupo con el que trabajo habitualmente, o con los arandeños, obviamente, ¿no? Pero estoy un poco en eso, explorando qué contar y para qué cantar, qué contar cantando, ¿no? Y esas dos cosas me tienen ocupado ahora. La voz, sin embargo, no ha sido, la letra no ha sido una de las piezas claves en este proyecto, en el de Ritual Siglo XXI, a pesar de que hay algunas pinceladas, ¿no? ¿Te sentías más cómodo expresándote exclusivamente con la música o el tiempo se te echó encima o no era necesario, no te apetecía? ¿Por qué has quedado en este Ritual Siglo XXI un poquito más de lado la voz? Porque exclusivamente no tenía un peso específico considerable en los rituales a los que te has acercado. Un poco de todo. De nuevo, sí, sí a todo. Soy básicamente instrumentista, ¿no? Y pese a que somos, en este caso, en este proyecto, pues un quinteto, ¿no? de músicos, básicamente yo me he movido en el lenguaje de la música instrumental, ¿no? Contar las cosas a través del timbre, a través de melodías. Pero bueno, sí que hay en los años nuevos, en los ranchos, hemos implementado los tajarastes, hay como de estos 11 cortes que hemos hecho en Ritual, hay como 4 o 5 donde hay bastante letra y están bastante cantados, ¿no? Pero bueno, obviamente, repito, soy instrumentista y mi lenguaje siempre ha rondado en torno a eso, ¿no? A contar las cosas solo con melodía. El punto de partida a la hora de reinterpretar o de dar tu visión musical de estos rituales, ¿qué fue? ¿El ritmo? ¿Lo que más te marcó a la hora de arrancar con una pieza de nueva creación? Eso es una muy buena pregunta, ¿eh? Ambas cosas, la melodía y el ritmo. Todas estas expresiones rituales se mueven siempre en un contexto, siempre, ¿no? Si las sacas de contexto pierden sentido, ¿no? No puede haber una fiesta de pastores, pues no sé, en las salinas de Danubio, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Se tiene que estar ahí en el Hierro, en la dehesa, ¿no? Donde está el santuario de la Virgen de los Reyes. O no puede haber un rancho de Pascua en el carnaval de los indianos, en Santa Cruz de la Palma, ¿no? Todo esto tiene que tener un contexto. Entonces, fíjate que me metí más en ese contexto, ¿no? O sea, si es una tradición es navideña, cómo se contaba la Navidad hace varios siglos y cuál era la estética de ese concepto de la Navidad. Esto parece un poco etéreo, ¿no? Pero luego te lleva o etcétera, ¿no? O la Meda, que se canta de casa a casa, o los Años Nuevos, ¿no? ¿Cómo se siente esto en una casa donde tú tocas y dices, ábranos la puerta, Señora, por Dios, que venimos 4 y entraremos 2, con un tambor y unas chácaras? ¿Y cómo hago que esto, para mí, para mi lenguaje, sea contemporaneizado, pero tenga anclaje con la raíz? Pensé más en eso y eso me llevó pues a realizar la expresión de cómo sentía yo eso, dándole vueltitas rítmicamente, dándole vueltitas melódicamente. Yo qué sé, del rancho de Pascua de Tías, por ejemplo, que cogimos una contradanza, que es una cosa un poco extraña dentro de ese contexto de los ranchos, porque parece una polca, ¿no? Eso es muy, muy raro dentro de los ranchos. No se dan ese tipo de melodías y es la única melodía en 2x4 que hay en todo Lanzarote y es en un rancho. Bueno, pues me lo llevé a polka porque pensé en un aire decimonónico, ¿no? Sé que es un poco difusa la respuesta, pero viene por ahí. Es decir, meterme en el contexto, intentar sentir lo que siente cada uno de esos actores de esa tradición y a partir de ahí surgen variantes rítmicas, melódicas, pero más de un sentimiento que de un análisis musical. Te preguntaba por el ritmo porque puede ser más enriquecedor si nos fijamos en eso que a lo mejor en una melodía que son bastante, vamos a decir que más limitadas estéticamente o algo así, ¿no? No es que se parezcan mucho, pero tampoco son tan distintas. Te preguntaba por el ritmo porque a lo mejor, no sé si tú tienes esa sensación, rítmicamente existen distintas
opciones interesantes en las islas más orientales, las islas más occidentales, porque entiendo que al ir profundizando en cada uno de estos rituales, habrás descubierto lo que hace que se parezcan y lo que hace que no se parezcan nada. Y me imagino que habrá alguna connotación geográfica también a la hora de tener ciertas preferencias. Acabas de apuntar, el único 2x4 que existe en el folclore de Lanzarote, lo has catalogado dentro de este ritual siglo XXI. Rítmicamente somos distintas las islas. ¿Has dado con alguna clave que pueda ser interesante o sencillamente estamos hablando de contextos distintos en momentos distintos y en consecuencia islas distintas? Rítmicamente somos, a ver, hablando pronto y mal, somos pobres. La rítmica canaria está todo basado en un 6x4, los tajarastes, taca, taca, tan, 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 taca, taca, tan, 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 etc. ¿no? Hay un 6x4 ahí muy patente en las cosas más antiguas, ¿no? Luego casi todo va a 3, o ya en el siglo XIX, con las polcas berlinas a 2, y no hay mucho más. Interesante lo de los ranchos, los ranchos de Pascua y de Ánimas, donde hay compases de amalgama, ¿no? Okay. Curiosamente es lo más moderno, entre comillas lo encontramos en lo más antiguo, ¿no? Sin embargo, sí, yo siempre intento con esas melodías que en teoría son tan pobres rítmicamente, no melódicamente, que es muy interesante el folclore canario en melodías, pues llevarlo a otro sitio desde el punto de vista rítmico y cambiarlo de compás sin que se deje de identificar, pero los pulsos los intento cambiar, ¿no? Me gusta mucho el 6x8, cuando hay un 3x4. Perdón a la audiencia que a lo mejor está pensando que nos estamos metiendo en cosas muy técnicas, pero cambiar los pulsos sin que se desvirtúe mucho la melodía. Y hay otra cosa que es que esas melodías que parecen tan parcas y tan simplonas, entre comillas, aunque no las entiendes, resulta que empiezas a irte a acordes armónicamente, la empiezas a adornar un poquito, tampoco es irse al jazz o a hacer pero un poquito, empiezas a hacer sustituciones de acordes, metiendo ahí cositas, y de repente aquello cambia totalmente sin dejar de que la melodía sea exactamente la misma, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el rancho de Arbijales, donde Edey cogió una copla, que es una melodía que la escuchas del señor, son cantos muy melismáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que para decir una sílaba se hace un recorrido muy largo, ¿no? Entonces no los entiendes. Vale, pues esa melodía, una vez coges el texto y escribes la melodía y la tienes clara, empiezas a trabajar un poquito los acordes sobre esa melodía y se convierte en algo totalmente distinto, y repito, sin que deje de sonar lo que tenía que sonar. Así que todo esto es apasionante, es decir, puedes jugar con los ritmos, puedes las armonías trabajarlas un poco y las melodías las derivas un poquito y tienes ahí un campo infinito de trabajo, no solo para lo que hago yo, sino para un compositor clásico, por ejemplo, o un músico de jazz que tiene ahí una fuente de inspiración fantástica, sin perder el respeto a esas tradiciones que son tan ancestrales y tan importantes, ¿no? Para llevar a cabo el ritual del siglo XXI, entraste en contacto con los protagonistas, con los que todavía ejercen el ritual en el momento determinado y en la isla determinada. ¿Has tenido oportunidad de compartir con ellos el resultado? O sea, tu propuesta musical, tu reinterpretación, ¿la han escuchado los que la inspiraron y que la mantienen viva y te han expresado su opinión al respecto? ¿Les ha gustado el resultado? Por supuesto, porque eso es lo primero que hay que hacer con el máximo respeto, es decir, primero decirles, voy a coger esto y igual te lo destrozo, ¿no? Estar con ellos, grabarlos, yo qué sé, con Isidro Ortiz, por ejemplo, que lo grabé y me dijo, sí, pero mira, hazte algo, pero te voy a enseñar un Años Nuevos que igual no conoces, que es muy antiguo aquí de Chipúe. Digo, pero Isidro, ¿tú sabes cómo soy yo? Que igual dice, no, hombre, haz lo que quieras, pero coge este que es más... O sea que de entrada todos estaban advertidos de que íbamos a reinterpretar un poco todo esto y por supuesto a todos se les ha enviado la revisión y de momento pues todos han dicho, oye, pues qué bien, pues me gusta, ¿no? De momento. O sea, ¿pero por educación, sí, claro, por educación o porque de verdad les gustaba? ¿Tú qué crees? Pues no lo sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no?
yo espero que sea, que realmente les ha gustado. De hecho, ayer, bueno, recibí una carta de un amigo al que, bueno, yo digo amigo, pero es que básicamente es alguien a quien miro muchísimo, que es Massimeno Trapero, Ah, qué bueno. que es un autor de cabecera. Yo tengo ahí Sí, todos sus señor. libros y que le había llegado pues lo que habíamos hecho con los ranchos. Él acaba de publicar recién, acaba de salir un libro sobre los ranchos, ¿no? Ajá. Y nada, que le había encantado, qué buena reinterpretación, qué manera de llevar incluso la gente de Herbejales, ¿no? Que, Mm. bueno, en fin, que parece ser que los que están muy metidos en esto y los muy eruditos, incluso los actores de cada tradición, pues lo han recibido bien. No es nada, es simplemente dar a conocer esa tradición y Ujú. darle un toque de refresco. Tampoco estamos, o Desde sea, luego, no se tirándole está piedras reinventando o nada, es verdad, es verdad. no sé si. Y se hace por ellos, básicamente, ¿no? Es Ujú. una tradición que a mí me apasiona y que mucha gente no conoce, es darlos a conocer. Y yo creo que eso, Ujú. ese espíritu, cada uno de ellos lo ha entendido y lo agradece en la medida en que se está difundiendo su expresión. Y por cierto, que hablando de ser un producto y un proyecto este que nos ocupa el ritual siglo XXI del siglo XXI, no podía ser tal vez de otra manera y elegiste un medio para difundirlo más del siglo XXI imposible. Las redes sociales, no hay edición física de nada, por ahora por lo menos. Es decir, no hay un DVD, no hay un CD, hay un material que se ha generado, que se ha hecho evidentemente con los medios, vamos a decir, tradicionales, pero el método de difusión es muy de esta época y yo creo que acertadamente. Además, gratuito para todo el mundo que lo puede ver, mundial, aunque suene grandilocuente, pero es así, de cobertura mundial y con el espíritu de exclusivamente, ¿no? De aumentar el patrimonio, me parece a mí, y enriquecerse culturalmente, ¿no? Eh, ¿Fue el punto de partida o fue una necesidad el no crear otro tipo de distribución? ¿Este era el medio pensado desde el primer momento? Este año nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Como decía Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, ¿no? O sea, nos ha Uh-huh. enseñado que somos muy frágiles y que esto nos creíamos, y que no, viene un bichito microscópico y dice, párese ustedes ahí, que aquí mando yo, ¿no? Y primero eso, para mí por lo menos, ¿no? Y en segundo lugar nos ha enseñado que hay que reinventarse y que la tecnología puede estar al servicio de la comunicación y del arte. Y sobre todo aquí, en estas islas donde estamos tan limitados geográficamente y con las comunicaciones, pese a que todo ha cambiado muchísimo, obviamente, ¿no? Pero estamos limitados, no vivimos en Berlín o en París o en Madrid. Y esto ha acelerado mucho el proceso de la utilización de las redes como medio de expansión del trabajo y de conocimiento, ¿no? O sea que esa frase que ahora se dice tanto, ha llegado para quedarse, bueno, pero es verdad, ¿no? Ha llegado para quedarse. Entonces, hace un año no hubiera pensado en esto, ni de esta manera, desde luego que no. Uno siempre quiere el disco físico, llevar esto a una gira, a un escenario, tener el calor del público, todas esas cosas. Pero bueno, esto lo que nos ha enseñado la pandemia, lo que nos ha posibilitado la tecnología, y yo o sea, este proyecto sí se concibió de esta manera en este Uh-huh. año, ¿no? Es decir, bueno, pues Okay. vamos a hacerlo así. Y hombre, resulta que de repente, pues una de las cositas que has lanzado tiene 7.000 visualizaciones. Yo no hubiera metido 7.000 personas en ningún sitio. Uh-huh. Y si sumamos todos los cortes, pues a lo mejor llegamos a 20.000 o 30.000, que es una pasada eso. Yo nunca hubiera pensado llegar a tanta gente con un directo, ni siquiera con un disco. Vender 20.000 copias de un disco ahí es impensable. Uh-huh. Impensable. No, si te llamas, no sé, Pablo Alborán o alguna de estas figuras, sí, Y no sé, pero para alguien que hace lo que yo hago, no. Sin embargo, esto te posibilita tener acceso a un público enorme, enorme. Y luego, bueno, obviamente si además está apoyado por una institución que te permita tener una serie de recursos para hacerlo dignamente, pues todo se redondea. Yo creo que es una buena forma de trabajar. uh-huh. Hemos vuelto a ver un Benito comunicador, divulgador. La primera vez que yo te vi en este formato, en esta tesitura de tú contar una historia que no fuera tocando el timple o haciendo música,
fue cuando hiciste aquel primer método de timple hace 1000 años, por lo menos, o 1500, ¿no? Ujú. Pero ciertamente hay una parte tuya que a lo mejor es poco conocida por el público en general y que no tiene mucho que ver con la música. Y es esa faceta tuya de divulgador, de comunicador. Tengo la sensación de que tienes intención y tienes ganas de contar historias, ¿no? Además de hacerlo musicalmente, porque eres tú el encargado de presentar cada una de estas píldoras, de contar esa historia, de dónde viene este ritual, en qué se basa, presentarla, ¿no? Dime, ¿tienes alguna sensación de que hay algo que te queda por hacer en ese sentido? ¿Quieres abrirte un camino como comunicador barra divulgador más allá de ser un intérprete y de ser músico? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo espero que esto no sea un tirón de oreja y que me No, esté no, no, diciendo no. intruso. No, ¿qué No, dices? Al contrario, al contrario. lo digo No, porque no. somos amigos y Sí, lo hombre. podemos comentar. Es un intrusismo, o sea, para eso está gente como tú, que son No, no, profesionales no, no, de no. esto y lo hacen muy bien, Ah, ¿no? muchas gracias, pero no, 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 yo creo No, que no, y tú lo haces estupendamente bien. Además, si la cuestión bueno, es, ¿dónde está la regla que impide que alguien pueda ser una persona que comunique, que cuente, que aporte? Yo creo que con tu persona, si dejas de hacer esto, nos estamos perdiendo un gran comunicador, ¿eh? no, bueno. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, tú lo sabes bien, y mucha gente lo sabe también. A mí nunca hago algo sin más. O sea, no es que yo me siente en mi casa y llegaron las musas y de repente salió ahí. Yo me pienso mucho las cosas y siempre hay un porqué. Y muy pocas veces, muy pocas te sientas y de repente sale una melodía y dices, ¿y esto dónde salió? Eso me pasó con Nube de Hielo. Dice, y te quedas así, se lo habré copiado a alguien y simplemente sale y ya está, ¿no? Eso ocurre muy pocas veces, casi nunca. Mm. Vale, entonces yo me lo pienso todo mucho y disfruto mucho en ese proceso de investigar, de buscar, de rebuscar y de re que te rebuscar en todas esas raíces y en todas esas cosas. Y, lo disfruto tanto que quiero compartirlo. Y me gusta que la gente sepa por qué hemos hecho, en este caso el ritual, cada una de Ujú. estas cosas. Más aún en este tipo de expresiones que necesitan ser conocidas y contextualizadas, ¿no? Porque de repente tú te echas una melodía ahí un poco extraña y dices, ¿y este tío que hizo ahí, no? Ahora cuentas un poquito que eso viene del salto, que es la única danza que hay dentro del marco de los ranchos, que es una cosa de Teguise, que es antiquísima, y pones un poco de imágenes, y luego haces tu versión del salto y aquello tiene otro valor, porque no estamos hablando de una melodía sin más, ni una melodía de consumo, sino algo que tiene una raíz. Entonces, bueno, todo eso mezclado, dice, bueno, pues vamos a darle este formato. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el Cidi Alonso toda su vida, ¿no? Que todos aprendimos con él de subirse a un escenario, de hacer una canción y que él te ilustrara y que de repente aquello cobrara otro sentido, porque la información que tienes a priori de cualquier cosa que tú contemples modifica tu forma de contemplar también esa cuestión, ¿no? Y bueno, pues por ahí van los tiros y luego me meto donde no me llaman, que es a contar No, cosas no, que no. deberían hacer profesionales como No, tú. no, 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 pero es que no, yo creo que hay Que sí, que papeles sí. para todos, ¿no? Una cosa es, Nada, lo digo yo. a lo mejor no te he tildado del adjetivo correcto, a lo mejor Que debería no, haberme centrado me en autoproclamo yo como intruso. De todas maneras, investigador y divulgador. yo- Eso sí, eres autor, has publicado muchos libros, has publicado fruto de tus investigaciones, ahora lo haces utilizando el medio audiovisual. Bueno, ya lo habías hecho en otras ocasiones, o sea que me parece que es una línea interesante porque le da un valor añadido, efectivamente, a lo que después incluye el contenido que propones, ¿no? En este caso musicalmente, que es tuve un lo tuyo. escarceo hace muchos años ya también eh, con televisión española. Hicimos un programa, se llamó Tocata, Ujú, sí, señor. y Agustín Meneses me invitó a que fuera yo el conductor del programa. Ujú. Y digo yo, pero yo sí, yo no soy ni periodista. No, no, pero queríamos que un músico lo hiciera. Y fue una experiencia bonita, ¿no? Vamos a ver si en algún futuro, pues vamos a ver si entre tú y yo hacemos algo, a lo mejor un programa o Seguro algo que de sí, eso, seguro que o sí, más, seguro que ¿eh? sí. Tú más Ahí te divulgador y yo lanzó. más comunicador, ¿no? ¿Te parece? Pues muy bien. Oye, Benito, has incluido 11 piezas en este ritual siglo XXI, pero según me has comentado,
te han quedado mínimo unas 9 o 10 fuera. Porque bueno, había que elegir. ¿Tienes previsto una segunda parte con ese material que se te ha quedado dentro de la gaveta, como tú antes apuntabas? ¿O se ha desechado porque al final no daba la talla? ¿Cómo lo tienes planteado? ¿Quién sabe si para este año 2021? Pues puede ser, no lo sé. Desde luego, luego también hay un camino abierto para a lo mejor que otros quieran meterse por ahí. Hay infinidad de cosas, ¿eh? Y muchas, bueno, infinidad. Más cosas de las que uno cree en el folclore canario todavía por descubrir, por conocer, por investigar. Eso para los musicólogos, los antropólogos. Y por releer. Pues a lo mejor esas cosas que dejé aparcadas, no porque no sirvieran, sino porque a lo mejor no sabía cómo enfrentarme muy bien a ellas, y Okay. todo esto es muy orgánico, ¿no? De repente Ujú. te metes no sé, con la meda y dices, pues qué bien, venga, esto me hace tilín y tengo por aquí una posible idea. Y luego te metes con otra y no te sale nada, es más difícil, entonces lo aparcas. Bueno, a lo mejor esas cosas que aparqué, luego las vuelvo a retomar dentro de un tiempo y vuelvo con los chicos a hacer algo. A lo mejor esto se convierte en un espectáculo cuando se pueda uno subir a los escenarios de Eso forma, falta, ¿no? Eso parece que le hace falta, ¿no? Me da a mí la pues sensación. sí, Ujú. y a lo mejor lo ampliamos con aquellas cosas que no estaban incluidas aquí. Ok. Yo no desecho nunca nada, los materiales Mm. siempre y las ideas siempre quedan guardadas por ahí, en carpetas, en gavetas, como digo yo. Y de vez en cuando abres esa gaveta y dices, uy, esto estaba aquí, venga, vamos a darle vida, vamos a regar esto a ver si crece, ¿no? Eh, También depende un poco de lo que la gente, vamos a ver dentro de un mes o así, cómo van las reproducciones, si a la gente le ha gustado, si lo ha Ujú. valorado, Y y a sobre lo todo mejor si hacemos. si la pandemia nos da un respiro y podemos Pues hacer sí. más cosas, ¿no? Con público y con ese tipo de historias, ¿no? Porque lo que me imagino que sí te habrás planteado es que con todo este material, ya no el audiovisual, sino el musical, quién sabe si editar un disco que recopile todas estas nuevas piezas, lo tienes prácticamente hecho, ¿no? Musicalmente, por lo menos. A lo mejor habría que regrabarlo, no lo sé, pero me imagino que también habrás contemplado la posibilidad de este ritual siglo XXI, volumen uno, publicarlo con un formato de audio, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La verdad, más tiene la frescura de estar prácticamente hecho en directo, y hoy pues ya no hace falta todo ese proceso de una carpeta, un embalaje, físicamente sacar un Claro. CD, se sube a las plataformas habituales, Spotify, iTunes, lo que sea, y tiene el recorrido que tiene, ¿no? Eso sí lo hemos pensado y probablemente lo hagamos, porque en general todo el equipo hemos quedado pues relativamente contentos. A lo mejor hay que regrabar alguna cosa, claro, ¿no? No. Y a lo mejor pues se sube por ahí. Y a lo mejor Y- se puede llevar a los colegios. Ah, bueno, pues mira, pues sí, porque de hecho este año he hecho la sexta y última edición de Canarias Encanta, que fue una idea que surgió hace 6 años de la Fundación Caja Canarias. Y, y ha sido una experiencia maravillosa. A mí me encanta, ¿no? El ir a un sitio de que se te metan allí 500 críos. Este año no pudo ser, obviamente, lo Ujú. hicimos también grabado y se mandó a los colegios. Pero bueno, que se te metan ahí 500 niños y que de repente empiecen a escuchar una folía o una endecha o, o yo qué sé, o la canción del San Juanito, hablando de las tradiciones sanjuaneras, y que los pibes aprendan y sientan eso y lo disfruten, pues Ujú. es muy bonito, ¿no? Me encanta eso. Y esto es un proyecto muy didáctico, pues gracias por la idea, a ver si se puede retomar cuando se puedan hacer conciertos con Ojalá, muchos niños. Pero ojalá. sí, tiene un componente didáctico que es muy atractivo para los críos. Sí. Benito, en este sentido, tú que eres un hombre de proyectos y de diseñar en un papel, por lo menos, el futuro, Ujú. inmediato, ¿cómo se plantea el 2021? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué proyectos, con qué proyectos te vas a sorprender a ti mismo ejecutándolos Ujú. durante este año? Cruzamos los dedos si todo va bien. Bueno, pues hay por ahí un montón de cosas. Yo suelo escribir mis proyectos y suelo programar mi año, y ahora estoy en ese proceso de qué voy a hacer el año que viene, qué voy a hacer de mayor en el 2021, ¿no?
Y quiero, como te dije antes, componer canciones cantadas con letras. Me apetece mucho meterme en eso. Luego ya veremos qué recorrido o qué salida tiene eso, pero me apetece mucho eso, ¿no? Eh, pues darle forma a esto de ritual, a lo mejor convertirlo en un espectáculo. Estoy ya con la programación de la Casa Museo del Timple de Que, 2021. que sigues dirigiendo, ¿no? Sí, Qué este bien. año pues hemos hecho lo que hemos podido, pero yo creo que dignamente hemos salvado una programación de 9 conciertos y otras actividades complementarias que han llenado de contenido lo que yo siempre quiero que sea, ¿no? Una casa museo del timbre que no sea un almacén de instrumentos, sino un centro vivo y dinámico que dé de juego a muchos artistas que tenemos en Canarias, ¿no? Se ha hecho este año y estamos ya programando el 2021. Estoy preparando una exposición sobre el antiguo carnaval, que creo que lo puedo decir ya, que es lo que vamos a hacer en Santa Cruz, en la Casa del Carnaval de Santa Cruz, con esas expresiones que no tienen que ver con el carnaval tan actual, de las murgas, las comparsas, sino otras expresiones. El tema de la muerte, que me lo estoy trabajando mucho también. Terminar el disco con Sabandeños, que empezamos con ellas, y está todo ya arreglado, preparado, pero la pandemia no nos ha dejado juntarnos para grabar. Entonces tenemos el disco ahí a la mitad, habrá que terminarlo. Bueno, un poco por ahí van los tiros de mis proyectos del año que viene. Y seguirnos cuidando, ¿no? La salud, digo. Sí, claro, claro, claro. A ver si Eso por abren el descontado. gimnasio y puedo ir a nadar, que me encanta ir a nadar. Y si no, pues cogeremos la elíptica que la tengo ahí arriba y haremos algo de Bueno, ejercicio. lo que sea. Benito Cabrera, enhorabuena por este ritual siglo XXI, que siga cosechando éxitos, es decir, muchas visitas y se convierta en un espectáculo, en una gira por colegios y además en una colección de buenos discos, porque los que somos enamorados de las cosas nuestras, agradecemos que existan trabajos seriamente realizados, como es el caso de este ritual siglo XXI, que además nos enseña a mí el que más. Gracias de verdad, que tengas mucho éxito en 2021 también, bueno, y en el resto de tu vida, pero desde luego que este 2021 te permita volver otra vez a coger aire, incluso yendo al gimnasio a nadar, pero sobre todo coger aire artísticamente hablando, que te inspire, que hagas muy buenas canciones y que los demás podamos escucharlas y disfrutarlas como hemos hecho hasta ahora. Gracias, de verdad, querido amigo. Un Nada, abrazo y muchísima suerte. gracias a ti que estás siempre ahí al pie del cañón y dando visibilidad a nuestros proyectos. Y es un placer siempre escucharte cuando hablas de otros compañeros o compartir contigo estos ratos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito.